Ok, bien. Vamos a continuar con las áreas de conocimiento de gestión de proyectos que hemos estado viendo. A la fecha hemos visto integración, alcance, tiempo, costo y calidad. Hoy nos toca ingresar a una sexta área de conocimiento, que en este caso es gestión de los recursos. Hasta ahora nosotros habíamos comentado, si hacemos una recopilación un poco de lo visto en forma resumida, que partimos de una identificación de interesados. Luego de hacer una identificación de interesados, podemos recabar sus requisitos de forma apropiada, eficiente y eficaz. Requisitos que son importantes para que podamos definir el alcance de nuestro proyecto, ¿no? En función a que tengamos una buena definición del alcance basado en buena identificación de requisitos y buena identificación de interesados, este alcance lo podemos descomponer a través de un EDT para una mejor gestión. Descomponemos a nivel de paquetes de trabajo y posteriormente a nivel de actividades. Cuando ya tenemos esta descomposición y esta visibilidad a detalle, nosotros debemos empezar a dimensionar tiempo y costo. Pero para dimensionar tiempo y costo, una de las variables importantes son los recursos que se necesitan para cada una de las actividades, para la ejecución de cada una de las actividades. Es esta área la que se dedica a ese tema de recursos. Los recursos que van a ser necesarios para que cuando nosotros ejecutemos las actividades, estas actividades logren sus objetivos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos materiales o recursos humanos, ambas categorías, ¿no? Los diversos colaboradores son los recursos humanos y los materiales pueden ser materia prima, maquinaria, documentación, entre otros. Esta área de gestión de conocimiento se aboca a ese recurso, siendo el más relevante tal vez el recurso humano. Los proyectos, pues obviamente necesitan estándares, necesitan mejores prácticas, necesitan recursos del tipo material, llámese maquinarias y materia prima. Sí, claro que sí. Pero de todos esos recursos, el humano tal vez es el más importante, pues él es el que va a darle valor al uso de la herramienta, al uso de la materia prima, al uso de los estándares. El recurso humano de un proyecto es vital y la gestión del mismo, por ende, también es muy importante. ¿Quién es responsable de la gestión de este recurso? Pues el director de proyecto. El director de proyecto es el responsable de hacer una gestión adecuada de estos recursos, tanto materiales como el humano. Y en ese sentido, hay una historieta que nos trata de graficar, por ejemplo, algunos enfoques equivocados que a veces un director de proyecto da, ¿no? Cuando vemos que el director de proyecto, en este caso en la historieta, en la primera ventana de la misma, nos dice: me gustaría agradecerme a mí mismo por mi gran liderazgo en el proyecto. Algunos de ustedes también hicieron algunas cosas útiles, pero solo porque los amenacé con despedirlos. Si no lo hacían así, pues tampoco se les suba la cabeza, dice, ¿no? Espero que no les hayas dicho que hicieron un buen trabajo. No, eso los hace codiciosos. Una visión egocéntrica, unitaria, egoísta de un gestor de proyecto. Acá están tratando de graficarnos cómo no se debe dirigir un proyecto a nivel de recursos, pensando el gerente de proyecto que es él el único importante en el proyecto, el que mueve el proyecto. Sí, es parte del proyecto, parte importante de un proyecto, el gerente del proyecto, claro que sí, pero es más importante el todo, el grupo, el equipo, y él sí es responsable de hacer que ese equipo funcione de la forma más eficiente y eficaz posible. Visiones como las que la historieta nos trata de graficar, con egos un poco alzados, pensando desde un punto de vista único, él como centro, no son nada productivos, nada eficientes. Tal vez su modo de visionar o de gestionar equipos del pasado. Hoy por hoy esto se debe ir dejando por escenarios o liderazgos más colaborativos, más participativos, ¿ok? Esta área va a tratar de ayudarnos a dar algunas mejores prácticas de cómo podemos gestionar este recurso humano de manera eficiente y eficaz, bueno, y recurso material también. Como hemos venido tratando de decir, acá resumimos un poco lo mencionado. Los proyectos no son solo plantillas de cálculo, diagramas Gantt y planes, ¿ok? Las personas serán las que harán realidad un proyecto exitoso y de ahí la importancia de saber liderarlos, motivarlos y retribuirlos de manera apropiada.
¿Es importante tu diagrama de Gantt? Sí. ¿Es importante los planes que tú hagas? Sí. ¿Es importante las planillas, los cálculos que tú realices? Sí. Sí son importantes, pero no son lo único. En eso no se basa un proyecto. Es las personas, los colaboradores, que son aquellos que van a hacer que realmente estas herramientas, plantillas, diagramas y planes puedan llevarse a cabo de manera satisfactoria y por ende llevar al proyecto al éxito que buscamos todos. Por ende, saber liderarlos, saber incentivarlos, motivarlos, ¿no? Y que tengan las retribuciones que correspondan, es un rol que el jefe de proyecto tiene que asumir de manera muy responsable, ¿ok? Siempre en el marco del PMBOK versión 6, en este caso, vamos a conocer pues esta nueva área de gestión de recursos, esta nueva área de gestión de conocimiento o enfocada a lo que es recursos. Obviamente, como en el caso de las áreas anteriores, hay procesos, ¿no? En este caso, si no me equivoco, son 6 procesos que van a buscar ayudarnos a qué, a identificar qué cosa, los recursos, a cómo vamos a adquirir esos recursos, ¿no? Cómo vamos a gestionarlos y controlar tanto los recursos físicos como los recursos humanos. Obviamente tenemos que identificar los recursos. Una vez que los identifiquemos, tenemos que obtenerlos, ver que se asignen al proyecto, ya sean recursos internos o externos. Una vez que los tengas asignados a tu proyecto, gestionarlos ya durante la ejecución del proyecto mismo. Y siempre una actividad de monitoreo y control de cómo se están comportando esos recursos de acuerdo a lo planificado, si están cubriendo o no las expectativas. ¿Es responsabilidad de quién? Del gestor de proyecto y de su equipo. Es netamente responsabilidad de ellos, ¿no? Y debemos asumir esa responsabilidad. Debemos tener una influencia sobre el equipo positiva. Debemos ser conscientes de este factor humano, no actuar como el gerente de la historieta, pensando que nosotros somos el único recurso importante de tu proyecto y todo gira en el torno a tu persona, ¿no? Debemos ser conscientes de la importancia de este recurso humano para el éxito de nuestro proyecto. Es un factor crítico de éxito, ¿no? Debemos, como se dice, ver cuál es el entorno en el que el equipo de trabajo se desenvuelve, los aspectos de comunicación, ¿no? Las políticas que impactan sobre el recurso humano, los aspectos culturales, todos esos aspectos vinculados al colaborador debemos nosotros tomarlos en cuenta. Los aspectos éticos y profesionales también, ¿no? La parte de la ética tiene un factor importante, el profesionalismo también de todos los miembros del equipo, el comportamiento profesional ético. Y si vemos que no se está cumpliendo, primero definir las conductas que deben de cumplir todos los colaboradores y hacer que todos las sepan. Y luego que las cumplan, ¿no? Para tomar medidas correctivas en caso alguien pues incumpla alguna política de trabajo profesional o de comportamiento profesional y comportamiento ético también. El área de gestión de recursos, obviamente, como ya vamos diciendo y entiendo ustedes comprendiendo, pues va a ayudarnos mucho a gestionar este recurso, material y físico, durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque en el alcance que nosotros hemos definido en nuestro proyecto hay muchas actividades y todas estas actividades tienen asignados recursos, materiales o físicos, ¿no? Eh, una gestión muy particular es para el tema de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona, por ejemplo, si hablamos de materia prima, pues la materia prima es idéntica, ¿no? Un ladrillo es igual al otro ladrillo en cuanto a su constitución y su origen. La maquinaria también tiene un manual de uso y el comportamiento es estándar. Pero las personas no, las personas son distintas. Cada uno de los diversos colaboradores que tú tengas tiene pues competencias distintas, habilidades distintas, pensamientos distintos, por ende también comportamientos distintos, ¿no? Eh, temas culturales distintos. Esa diferencia que hay entre cada uno de los colaboradores es lo que hace que sea un recurso muchas veces complicado de gestionar, ¿no? Pero el hecho de que sea complicado no hace de que debamos evitar su gestión, todo lo contrario, debemos optimizar su gestión, ¿ok? Porque es un factor crítico de éxito en cualquier proyecto el que estos colaboradores, más allá de su diversidad de personalidad, de conducta o de cultura, juegue un rol importante y buscar hacerlo lo más, este rol sea lo más eficiente y eficaz posible. Involucrarlos en toma de decisiones, en la planificación es importante. No solo pensar que los colaboradores están para ejecutar las actividades. Sí, tienen que hacerlo. Pero muchas veces involucrarlos, tal vez no a todos, pero sí a muchos de ellos, involucrarlos en la toma de decisiones o en los procesos de planificación
fortalece el compromiso y nos da una mejor planificación de nuestro proyecto. Eso hay que tenerlo muy presente, nosotros como equipo de gestión de proyecto. ¿Qué más? Bueno, ¿cuáles son los procesos que están asociados a esta área? Bueno, son 6 procesos en este caso, ¿no? Vemos que las áreas en las cuales están presentes estos procesos son en planificación, tenemos 2, planificar la gestión de recursos, tenemos estimar los recursos. Una vez que yo planifico, perdón, ahora retrocedamos. Planifico la gestión de recursos, luego estimo los recursos, es decir, cuál va a ser, cuáles y en qué cantidad van a ser los recursos necesarios para la ejecución de las diversas actividades. Hago una estimación. Ahí ya conocemos los métodos de estimación, análoga, paramétrica, 3 valores, ascendente, que usamos en cronograma y costos. Aquí también se pueden usar. Una vez que ya tengo estimado eso, paso a una etapa de ejecución y en esa ejecución tengo 3 procesos. Adquirir esos recursos que he dimensionado de voy a necesitar, obtenerlos. Aquí, por ejemplo, la capacidad de negociación va a ser muy importante para obtener esos recursos. Una vez que ya los tengo asignados a mi proyecto, paso a desarrollar. Ese equipo tiene que evolucionar, va a ir evolucionando, porque individualmente pueden ser muy competentes, muy hábiles, pero ahora tengo que hacerlos funcionar como equipo. No es tarea fácil, ¿no? Pero es importante que logre, pues, que ese equipo se cohesione y trabaje no desde un punto individual, sino desde un punto grupal. Eh, una vez en paralelo a ese desarrollo del equipo, dirigir al equipo en la ejecución de las actividades para las cuales ha sido obviamente asignado. ¿Ok? Y siempre pues un proceso de monitoreo para controlar que también el recurso está cumpliendo las expectativas pactadas o planteadas para sus trabajos correspondientes, ¿no? Vemos entonces 6 procesos, los 2 primeros en planificación, 3 en ejecución y 1 en seguimiento y control o control y monitoreo. El primer proceso, como en todas las áreas anteriores, siempre hemos visto, el primer proceso es el de planificar la gestión de recursos. ¿Ok? En este caso, este proceso nos va a ayudar a definir, oye, ¿cómo vas a estimar los recursos? ¿Cómo los vas a adquirir? ¿Cómo vas a gestionarlos y cómo vas a utilizarlos a lo largo de tu proyecto? No es que aquí los estimes, no es que aquí los adquieras, no es que aquí gestiones o los utilices, no, es cómo vas a lograr adquirirlos, cómo vas a lograr la estimación. Es la planificación, recuerden, en la planificación no vamos a ejecutar lo que estamos planteando, sino estamos diciendo cómo lo vamos a ejecutar, ¿ok? ¿Para qué? Para tener una visión clara, ¿no? De cuál va a ser el trabajo, el nivel de trabajo necesario para justamente adquirir, estimar, adquirir, gestionar y manejar todo el mundo de los recursos que hemos estado comentando, ¿ok? Es importante, obviamente, hacer una planificación y cuanto más complejo sea tu proyecto, pues más compleja será esta planificación. Como anteriores casos, tiene entradas, salidas y herramientas. La salida es el plan propiamente de gestión de recursos. ¿Qué entradas podemos tener? En el acta de constitución, donde, como ya saben, hay una visión macro de tu proyecto. El plan de dirección de proyecto. ¿Qué cosa me traía el plan de dirección de proyectos? Todos los planes secundarios, pues, y las líneas base, las 3 que ya conocemos: alcance, costo y tiempo. Documentos de negocio, contratos, casos de negocio que podrían ser de valor para dimensionar los recursos, pues claro que sí. Y factores ambientales y activos, que ya son 2 entradas recurrentes que hemos conocido en anteriores procesos. Dentro de las herramientas, representación de datos tipo organigramas o matrices o en algunos casos cuadros textuales. ¿Para qué? Para estructurar los recursos, generar una estructura para una clasificación de los mismos. Teorías de la organización, vamos a ver que hay muchas teorías, no necesariamente podemos apostar por todas, pero alguna de ellas podría ser de valor. El juicio de expertos, siempre una herramienta importante para dimensionar o estimar o para planificar la misma gestión de recursos. Vamos a ir conociendo un poco más este proceso. Bueno, dentro de las herramientas habíamos mencionado la de organigramas, es decir, descripción de puestos. Aquí yo por lo que podría usar es ya sea un jerárquico, tipo un organigrama, tipo un EDT, o una matriz matricial, pero un esquema matricial, o un tipo texto donde enumero las responsabilidades que deben tener cada uno de los recursos, ¿ok? Para darle una estructura a toda esa información de roles,
¿ok? Y un gráfico de cómo se relacionan entre sí también. La estructura jerárquica nos ayuda mucho en eso, ¿no? O tal vez una matriz, donde, por ejemplo, una matriz tipo de asignación de responsabilidades, donde enlazamos las diversas actividades con los diversos miembros del equipo. Por ejemplo, en la actividad A, ¿quién es el responsable? Jerry, ¿no? El principal responsable. Y el secundario, Erika. En la actividad B, Jude es el principal responsable y Mari es la secundaria. ¿Ok? Ya aquí empiezo a asociar las actividades con los recursos. Inclusive asigno, identifico responsabilidades. ¿Ok? Esa matriz también puede ser de utilidad en algunos casos. Vamos a darnos cuenta que cuando ya empezamos a entrar al mundo de la gestión de recursos, hay varios tipos de empoderamientos que se pueden identificar en esta interacción con el recurso humano. Uno es el formal. El empoderamiento formal es por ejemplo, el que reciben los directores de proyectos en el acta de constitución. Recuerdan que en el acta de constitución mencionamos que se nombra al director de proyecto y se le empodera, ¿ok? Ese es un empoderamiento formal, ¿no? Hay un documento donde tú recibes la autorización, la autoridad, te delegan la autoridad sobre los recursos, ¿no? Hay una legitimidad de esa autoridad que tú tienes. ¿Es la única forma de poder? No es la única. Hay otra basada en recompensas, es decir, tú estableces una recompensa a todos aquellos que terminen su actividad con un 10% o con un 20% de mejora en tiempo y costo de los tiempos y costos estimados, hay una recompensa, por decir, una bonificación económica. Eso también te da un poder. ¿Sobre quién? Sobre el recurso humano, porque muchos van a tal vez buscar optimizar sus tiempos de costo y tiempo. ¿Para qué? Sus métricas de costo y tiempo para ganar la recompensa que tú has ofrecido y vas a retribuir si se logra, claro está. Otro esquema de eso te da empoderamiento sobre ese recurso. Otra forma de poder es penalidad. Quienes no cumplan con las métricas de tiempo y costo en cada una de sus actividades recibirán una sanción o su récord empezará pues a marcarse como negativo. Ok, hay una sanción, una penalidad por un incumplimiento tal vez en métricas de tiempo y costo de cada actividad. Esa es otra forma de empoderamiento, ¿no? Otras formas de empoderamiento es porque eres un experto. Los gerentes de proyecto, en la medida de que logren más experiencia, ¿no? Van adquiriendo tal vez este tipo de empoderamiento adicional al formal. ¿Por qué? Por la experiencia misma te da un empoderamiento sobre los integrantes de tu equipo por todo ese know-how que tú traes, todo ese conocimiento que traes de todas las vivencias a nivel de proyectos que has podido tener. Eso también te empodera, ¿no? No es formal, pero en el equipo se identifica, ¿no? Y te genera ese empoderamiento. O que seas tal vez un referente, ¿no? Porque tal vez eres gerente de proyecto, pero también eres un gerente funcional, tal vez eres gerente de operaciones a la vez, tienes una posición jerárquica o tienes una muy buena relación con el gerente general o un contacto muy fluido a nivel de comunicación con la junta directiva. Ese también es un empoderamiento que tú puedes tener y que pues impacta sobre el equipo en general. Vemos hay diferentes tipos de poder que en algunos casos tú puedes combinar. A veces tienes combinaciones de ese tipo de empoderamiento, ¿ok? Hablamos de teorías. Hay varias teorías, ¿no? Como herramientas para gestionar. Estas teorías lo que buscan darnos son herramientas a través de la cual tú como gerente de proyecto puedas tener una mejor visibilidad de ese recurso humano que hemos dicho que es tan variable, que cada uno es un mundo distinto. Aquí, por ejemplo, hay 22 personas conectadas. Cada uno de nosotros tiene personalidades distintas, objetivos distintos, culturas distintas, perspectivas distintas de sus objetivos profesionales, personales. Cada uno tiene matices distintos, tiene estados de ánimos distintos. Hoy por hoy, en este mismo momento, cada uno tiene un estado de ánimo distinto, tal vez. Ese escenario tan variopinto y tan diferente, pues hace que a veces tengamos que apoyarnos en teorías como las que vamos a ver, con la finalidad de comprender mejor a este recurso humano y poder gestionarlo de forma más eficiente y eficaz. Al conocerlo de mejor manera, la posibilidad de hacer una mejor gestión se incrementa. Una de las teorías es la teoría de Maslow, que se basa en esta pirámide en la cual
el principio indica que este recurso humano pues tiene diversos criterios o necesidades. Primero, el ser humano busca cumplir o satisfacer sus necesidades fisiológicas de alimentación, de vestir, por ejemplo. Luego busca cubrir, una vez que cubre sus necesidades fisiológicas, busca cubrir la seguridad de él y de sus seres queridos o de su familia, ¿no? Seguros médicos, tal vez, ¿no? Tema de salud, la vivienda, ese tipo de cosas. Luego de eso, las sociales, ¿no? Las sociales, en el entorno social en el que se encuentra, buscar un estatus social, tal vez, ¿no? Eh, Tal vez algún posicionamiento, profesional, adquirir cargos, ascender, ya viene en el siguiente nivel, que es la estima, ¿no? Posicionamiento profesional, crecimiento profesional, una autorrealización, finalmente, a la cúspide de esta pirámide, un sentimiento de autorrealización a través de participación en actividades sociales, de filantropía, ¿ok? Entonces Maslow nos dice, el ser humano pasa por todas estas etapas gradualmente. En la medida que tú identifiques en cuál de estas etapas de tu pirámide se encuentran tus colaboradores, podrás gestionarlos de mejor forma, porque sabrás cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus necesidades que quieren cubrir y tal vez proponer premios en base a si sus necesidades fisiológicas, de seguridad o social o de estima o alguna otra. ¿Ok? Esa es la pirámide de Maslow, ¿no? Escala de necesidades, ¿no? Y ilustra esas 5 categorías. Otra teoría es la de la motivación o también llamada higiene de Herzberg, en la cual él te nos dice lo siguiente, ¿sabes qué? Hay ciertas condiciones que en el entorno laboral siempre deben estar. Es decir, debe haber buenas condiciones de trabajo, debe haber un buen salario y cumplir con el salario, un entorno de vida personal adecuado, las relaciones de trabajo entre ellos deben ser buenas, con una sensación de seguridad y un nivel de estatus. Todos estos factores tú tienes como gerente de proyecto ver que tu equipo tenga, porque si no están, el equipo se desmotiva. Tal vez el hecho de que estén no los motiva, pero su ausencia sí los va a desmotivar. Así que como mínimo tú tienes que asegurarte que esos factores estén presentes en el equipo humano en el cual tú estás montando todo tu proyecto. Como vuelvo a decir, tal vez no los motive el hecho de que estén presentes estos factores, pero si no está alguno de ellos, el equipo se puede desmotivar. Y si se desmotiva, no va a ser tan óptimo o eficiente su trabajo al ejecutar las actividades y el logro del proyecto eficiente se pone en riesgo. Otra teoría. La teoría de MacGregor, donde él enfoca al grupo humano bajo 2 categorías, los X y los Y. En los X, lo que plantea es que los gerentes de la teoría X consideran que su equipo requieren supervisión constante, o sea, tienes que estar detrás de todos tus colaboradores, porque las personas necesitan que se les diga qué hacer, porque el personal, el equipo de colaboradores no está motivado para realizar su trabajo, no quiere trabajar y evita el trabajo en la medida de lo posible, por eso hay que estar detrás. Creen que los empleados son incapaces y huyen de sus responsabilidades. Hay gerentes tipo X que tienen esa perspectiva de los colaboradores. Pero hay otro grupo de gerentes que son los Y, que consideran que se puede confiar en las personas que desarrollan el trabajo. ¿Por qué? Porque las personas pueden trabajar hacia el logro del objetivo. Tú le das un objetivo y la persona desarrolla las actividades para lograr ese objetivo. Puedes minimizar supervisión. Sí hay supervisión, pero no al nivel de la X, que está detrás constantemente. Considera o parte de la premisa que el personal está motivado, ¿no? Y que aprovecha bien esa motivación para realizar sus actividades, que el personal quiere trabajar y lo disfruta y le gusta lo que hace, y cree que los trabajadores tienen capacidades y pueden hacer las cosas. Vamos a encontrarnos con personas X y Y. En el entorno laboral o profesional y en la vida misma vamos a tener de ambas. El tema es saber identificar cuál es X y cuál es Y. Nos va a dar visibilidad. Pero de ambas hay, ¿no? De ambas existen. Nos vamos a encontrar, o ya nos hemos encontrado seguro con ese tipo de perfiles. Esa es otra teoría, la de MacGregor. Otras teorías tal vez un poco más, menos conocidas, la de contingencia, la de teoría de las necesidades y de las expectativas. La de contingencia, la efectividad del estilo de un líder se debe adecuar a la situación. Es decir, él dice, estilo de liderazgo hay muchos.
y tú debes aplicar el estilo de liderazgo que corresponda de acuerdo a la situación que estés enfrentando. En la medida que tú sepas identificar situaciones y aplicar el correcto estilo de liderazgo, puedes lograr buenos resultados. Es lo que plantea la teoría de la contingencia. Más adelante vamos a ver tipos de liderazgo. La de las necesidades, los trabajadores pueden ser motivados si satisfacen sus necesidades de logro relacionado a ser exitosos en el ámbito profesional, poder, que tenga influencia sobre los demás y que tenga sentido de pertenencia o afiliación al grupo. Él prioriza esos tres criterios. Si esos tres criterios están desarrollados en el equipo, va a estar motivado. Es lo que dice McClellan. McClellan, sí. Y la teoría de la expectativa nos dice que una motivación es la expectativa realista y creíble de una recompensa. Es decir, los colaboradores siempre están abiertos a expectativas de que haya retribuciones adicionales a su salario que puedan tener en base a sus resultados. Piensan que sus esfuerzos los va a llevar, pues, si ellos son eficientes y eficaces en lo que desarrollan, lograrán recompensas con el tiempo, ¿no? Ascensos, incrementos de sueldo, utilidades o algún otro tipo de recompensa. ¿Tenemos que usar todas las teorías? No, no. Pero son alternativas que nosotros tenemos que podríamos tal vez utilizar algunas para tener mejor visibilidad de ese recurso humano y poder gestionarlo de mejor forma. Eso es lo que buscan las teorías. Saber qué tipos de liderazgo hay. Bueno, hay varios tipos de liderazgo, como vamos a ver. Un dirigente indica y guía a los demás qué hacer. Es un estilo de liderazgo. Uno consultivo utiliza la influencia para lograr resultados. Ok, me apoyo en la influencia o contactos que yo pueda tener con las gerencias, por ejemplo. Las gerencias generales, las gerencias de producción o de finanzas, logística. Digamos, utilizo esas conexiones que yo tenga en pro de mis objetivos como proyecto. Burocrático, me rijo netamente a los procedimientos, rigurosamente, 100%, fiel a los procedimientos, tal cual. ¿Ok? Son bastante un liderazgo burocrático. Un impulsor, ¿no? Eh, la actitud en este caso es más una actitud competitiva de generar oportunidades que el equipo alcance sus objetivos mediante indicaciones constantes. Busco hacer supervisión constante, pero buscar motivarlos a través de una competencia sana entre los diversos colaboradores. Buscar consensos, que todos participen, buscar involucrar al equipo en la resolución de problemas o en la toma de decisiones teniendo en cuenta el acuerdo grupal. O sea, no decido yo solo, como el autocrático, que es el último, por ejemplo, donde yo decido todo, absolutamente. Genero órdenes, no consulto a nadie, simplemente determino qué se hace, cómo se hace y que doy la orden que se ejecute. Un estilo autocrático, es un estilo de liderazgo. En el consenso no, yo busco conversar, que el grupo opine, que haya tal vez acuerdos grupales, ¿no? O el participativo también, que motivo la participación del equipo, ¿no? En la toma de decisiones, trato de que sean tomadas en forma grupal, que haya trabajo colaborativo, lo estimulo, ¿no? No lo obligo, pero los que quieran participar se involucran. En el consenso obligo hasta cierto punto a que todos participen. El otro, motivo, incentivo, pero no hay una obligación de participar de los diversos integrantes del grupo, ¿no? Laissez-faire es otro estilo de liderazgo y pues hace consultas cuando sea necesario, ¿no? Pero no involucra directamente en el trabajo en equipo. O sea, no hago consultas tan abiertas. Solo si es necesario, abro ese canal grupal para tormenta de ideas y toma de decisiones. El estilo delegador, en el cual yo delego pues un poco de la autoridad que tengo en terceros para que puedan ejecutar o complementar el trabajo. Finalmente, ¿hay algún tipo de liderazgo número uno entre todos o el mejor? No, no hay uno que sea mejor. Finalmente, cuando tú como gerente de proyecto cumples tu rol o función, vas a usar muchos de estos estilos, vas a combinar estos estilos en diferentes etapas del proyecto o cuando enfrentes diferentes situaciones. En algunos casos tendrás que ser participativo, en algún caso podrías tener que ser autocrático, inclusive, ¿no? En algún caso tendrás que ser burocrático, depende del escenario, ¿no? Eh, Son opciones, son tipos de liderazgo que uno ejecuta, a veces sin saber que tienen estos nombres, uno ha procedido de esa manera. Dentro de las herramientas, bueno, esto ya lo vimos, hay diagramas jerárquicos tipo EDT, ¿no? Una estructura jerárquica. Los diagramas matriciales, tipo la matriz RASI, por ejemplo, que habrán conocido en algún momento, y otros formatos textuales donde se detallan los roles y responsabilidades de tu equipo, ¿no? De cada uno de ellos. La salida de este proceso
es el plan de gestión de recursos, ¿no? El plan de gestión de recursos en este caso. Incluye, dentro de este plan, vamos a ver cuáles son los roles de los diversos colaboradores, qué nivel de autoridad van a tener, qué nivel de responsabilidad, qué tipo de capacidades o competencias o conocimientos deben tener, ¿no? A través de una matriz RACI o a través de un diagrama tipo organigrama. El organigrama mismo es de tu proyecto, no de la empresa, de tu proyecto. Tú puedes generar tu propio organigrama, un organigrama interno. Claro, si tu equipo es pequeño, somos 3, 4 personas, tal vez no amerite hacer un organigrama. Pero cuando ya la empresa, el proyecto tiene un número significativo de colaboradores, sí puede ser muy conveniente desarrollar un organigrama para una mejor visibilidad de quiénes son parte de tu equipo y cómo estos interactúan entre sí. Aquí, también como salida de este proceso, tenemos un acta de constitución, pero mucho cuidado aquí, no confundan esta acta de constitución con el acta de constitución del proyecto. Recuerdan que el primer proceso que vimos era desarrollar el acta de constitución del proyecto. Esta es el acta de constitución del equipo humano, ¿ok? Hay dos tipos de acta de constitución, la del proyecto que vimos en el primer proceso de todos estos 49 que hemos visto, y esta es otra acta de constitución porque está sesgada o está limitada o está dirigida a lo que es el equipo. Y aquí qué buscas en este documento, definir pues cuáles van a ser los valores que debe tener el equipo, las formas de comunicación, los criterios para la toma de decisiones, cómo se van a manejar la solución de conflictos, cómo se van a manejar las reuniones y acuerdos del equipo, todo lo vinculado al equipo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, que ya habíamos dicho que eran aspectos muy importantes. Es cuáles van a ser las reglas para la interacción entre los diferentes integrantes del equipo humano que van a formar parte de tu equipo. ¿Ok? Es el acta de constitución del equipo humano en este caso, ¿no? Ese es el primer proceso, el plan de gestión de recursos. El segundo proceso dentro de planificación aún es estimar los recursos. Si ya tienes tu plan, hay que estimar los recursos para cada una de las actividades. ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué cantidad de recursos? ¿Qué cantidad de materiales? ¿Qué cantidad de personas? ¿Qué cantidad de equipos vamos a requerir para cada actividad? Porque recuerden, ya mencionamos, los recursos están asociados a las actividades. Cada actividad puede requerir diferente tipo de recurso humano, material, equipos, suministros, entre otros. Bueno, este proceso se encarga de estimar esos recursos, ¿ok? Antes de poder estimar la duración de las actividades, es necesario estimar los recursos. ¿Por qué? Ya habíamos dicho esto cuando vimos gestión de cronograma. El tiempo se define en función a la cantidad y calidad de recursos que tengas. Una cosa es pintar una pared yo solo y otra cosa es pintar una pared entre 10. Los tiempos son distintos para un mismo alcance que es pintar una pared, por poner un ejemplo. Por ende, debo dimensionar primero la cantidad de recursos. O una cosa es pintar a una persona que es un profesional en pintura y otro que nunca ha pintado en su vida. Los tiempos van a ser distintos por el conocimiento y experiencia que puedan tener. Entonces, primero definimos los recursos y en función a los recursos se definen la duración de cada actividad. ¿Ok? Y también eso nos va a permitir dimensionar posteriormente los costos, ¿no? Porque la cantidad de recursos que yo tenga impacta en los costos. El nivel de conocimiento o experiencia de la persona también impacta en los costos. Entradas, salidas y herramientas. Bueno, las salidas son las estimaciones, ¿no? Y cuáles son los requisitos de recursos, inclusive una estructura de desglose de recursos, un organigrama tipo EDT, pero esta vez orientado a recursos. Esas pueden ser las salidas una vez que yo haga la estimación. Aquí, como herramientas, puedo usar los tipos de estimación que ya conocen. Análoga, paramétrica, tres valores, ascendente, las mismas que utilizamos en costos y cronograma. Un sistema de información que pues, el Project en este caso es para nosotros ese sistema, el manejo de reuniones, juicio de expertos, las entradas, el tema, por ejemplo, de las actividades, cuáles son las actividades, la línea base de alcance, todo lo vinculado al alcance, al EDT, diccionario, la lista de actividades es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a estimar los recursos en base a las actividades. Pues, si no tengo esa data de las actividades, ¿cómo puedo dimensionar recursos? Otra entrada, el calendario de recursos. Oye, los colaboradores, las maquinarias, ¿están disponibles o no están disponibles? Los que tiene la empresa. ¿Cómo lo sé?
tengo que saber su calendario. La empresa debería tener un calendario donde diga si un recurso, una persona X que de repente a mí me interesa para mi proyecto, está disponible o está asignado a otra actividad. Los riesgos. Puede haber riesgos que impacten en mi estimación de recursos. Pueden decir, mire, hemos detectado, la empresa tiene un área de riesgos y ha detectado que para de aquí a 2 meses va a haber una escasez de materia prima. Y lo han detectado como un riesgo, porque no es seguro, pero hay una probabilidad. ¿Ese riesgo podría impactarme a mí? Sí, si esa materia prima es parte de los recursos que yo asigno a una actividad, pues puede impactar. Por ende, yo debo conocer esos riesgos para tomarlos en cuenta al momento de yo hacer mis estimaciones en el tiempo del ciclo de vida de mi proyecto. Entonces vemos ahí diversas entradas, ¿no? Los factores ambientales es otra entrada. ¿Dónde están esos recursos? ¿Están en la empresa? ¿Son fuera de la empresa? ¿Son personal contratado, no contratado? ¿Son independientes? ¿Son freelance tal vez? ¿Dónde están ubicados? Tengo sedes en distintos departamentos del país. ¿Dónde están esos recursos? ¿Están disponibles? ¿No están disponibles? ¿Qué habilidades tienen esos recursos? La cultura organizacional de la empresa también es importante conocerla. Condiciones de mercado. Todos esos factores ambientales pueden influir. Las condiciones de mercado, de repente hay escasez en un tipo de personal que yo requiero, un especialista en calidad. No hay mucho personal de calidad disponible en el mercado. Tal vez hay escasez porque ya todos están colocados en alguna otra empresa o proyecto. Condiciones de mercado también pueden ser una entrada importante para esta estimación. El calendario de recursos, como ya dijimos, bueno, acá esto ya lo he mencionado, ¿no? Yo ya tengo que saber la disponibilidad de los recursos, materiales o humanos. Porque, ¿qué pasa si yo hago una estimación sin tomar en cuenta si están disponibles? Yo puedo coger tal vez una maquinaria o algún personal, digamos, lo asigno en teoría para mi proyecto, pero sin saber si está disponible, porque de repente cuando yo estoy pensando que él va a trabajar conmigo, él está asignado a otro proyecto. O esa línea de producción está, digamos, asociada a otra actividad de la empresa y no la puedo tomar en ese tiempo. Debo saber ese calendario y si no existe, ustedes me pueden decir, pero la empresa no tiene. Bueno, entonces yo debo de elaborar un calendario, por lo menos los recursos que a mí me interesan. Tendré que averiguar, conversar con las gerencias funcionales para ver su disponibilidad, para ver la proyección no solo hoy, porque yo estoy estimando mis recursos no porque los voy a usar hoy, sino porque los voy a usar en algún momento en mi proyecto. Tal vez no lo requiero hoy, pero en 5 o 6 meses puedo requerirlo. Si no existe un calendario formal, debo pues buscar documentarlo y tendré que tener reuniones, conversaciones, entrevistas, enviar documentos, lo que sea necesario. Los riesgos, como ya dije, también puede haber riesgos que afecten alguna de las actividades que yo estoy buscando dimensionar a nivel de recursos. Y si existe ese riesgo, debo conocerlo para tomarlo en cuenta en el momento de hacer mi estimación. La estimación de costos de las actividades también, ¿no? Puedo tener una estimación global del acta de constitución, tal vez, pero aquí voy a puntualizar o detallar más mi estimación, porque voy a involucrar otros aspectos. Yo puedo tener una actividad dimensionada a nivel de costos, costos directos, costos indirectos, pero ahora le voy a sumar la estimación de los recursos, ¿no? Herramientas, los tipos de estimación, ascendente, análoga, paramétrica, ya saben, la ascendente basada en data histórica, netamente histórica de proyectos semejantes, la paramétrica también en data histórica, pero con algún factor eh, matemático a través de una operación matemática que nos dé un grado mayor de precisión que la análoga, la ascendente basada siempre en el árbol de actividades y sumando de abajo hacia arriba para totalizar. El juicio de expertos puede ser muy importante aquí también, no olvidemos eso, ¿no? El juicio de expertos es una herramienta muy potente, pero muy dejada de lado. Puedo tener inclusive personas dentro de la empresa que tengan mucha experiencia en proyectos similares al mío y que, pues, en base a esa experiencia me pueden ayudar a hacer un mejor dimensionamiento a nivel de tipo, cantidad o calidad de recursos. No descuidarlo, ¿no? Y si existe, aprovecharlo totalmente. La salida de este proceso, ¿cuál puede ser? Una estructura de desglose de recursos. Parecido al EDT, ¿recuerdan? Estructura de desglose de trabajo era el EDT. Acá es una estructura de desglose de recursos. Es decir, una estructura jerárquica, pero ya no basada en actividades, sino basada en recursos, materiales o humanos. Como ven ahí, ¿no?
Proyecto de implementación de software, una rama para el personal y otra rama para los equipos. Y en base a eso empiezo a descomponer los diversos roles que yo pueda tener. Es una salida de la estimación de recursos. Una vez que tú has estimado estos recursos, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí ya podemos nosotros adquirir los recursos. Debemos obtenerlos, pues, porque los necesito en físico, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Aquí las habilidades interpersonales van a ser muy importantes. Voy a adquirir ya sea los recursos materiales o los recursos humanos, ¿no? Hacer que estas personas que yo he identificado necesitan las actividades de mi proyecto se asignen a mi proyecto. O materia prima, equipamiento u otros recursos necesarios, porque yo los requiero para la ejecución de las actividades. El director de proyecto en este caso es importante en esta actividad, deberá conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto. Voy a tener que negociar de repente con otras gerencias funcionales, con otras gerencias de proyecto para obtener los recursos que yo ya he estimado necesito. Inclusive en algunos casos, si tú identificas en etapas iniciales que hay un recurso muy importante eh, para tu proyecto, digamos necesitas un especialista en calidad, sí o sí, un especialista en calidad. Y tú ya desde la etapa inicial del acta de constitución sabes que necesitas un especialista en calidad y sabes que hay un especialista en tu empresa. Entonces, desde el acta de constitución, tú inclusive podrías decir que tu proyecto está siendo dimensionado bajo el supuesto de que este especialista en calidad sea asignado a tu proyecto durante todo el ciclo de su desarrollo. Es una premisa, ¿no? Estás asignándolo así. ¿Por qué? Porque es muy importante. Antes de empezar a llegar, hasta que llegues al EDT, al alcance, va a pasar semanas. Entonces, no quieres perder en esas semanas o poner en riesgo que alguien te gane ese recurso. Entonces, lo puedes asignar en el acta de constitución para que el patrocinador lo apruebe y obviamente busque que ese recurso a nivel de la organización se asigne a tu proyecto. Pero eso se aplica si es que es un recurso muy importante, ¿no? Tiene entradas, salidas y herramientas también, como los demás procesos que nosotros ya hemos conocido. La salida, ¿qué es? La asignación de los recursos, ¿no? Ya sea físicos, llámese materiales o los recursos humanos. El calendario de recursos lo vamos a actualizar, claro, porque antes nosotros queríamos un calendario de recursos de cómo la empresa tiene esos recursos asignados o no asignados o libres. Una vez que nosotros los asignemos, nosotros tenemos que reservarlos en el calendario. ¿Para qué? Para que otros no los cojan, pues, porque ya están asignados para nuestro proyecto en un marco de tiempo X. Pueden surgir solicitudes de cambio aquí. ¿Por qué podrían surgir solicitudes de cambio? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué podrían surgir solicitudes de cambio? En este proceso de adquirir recursos, ¿por qué podrían surgir necesidad de hacer solicitudes de cambio? A ver, vamos a consultar. ¿Qué nos dice Alexander Rivas? Alexander Rivas a la 1. Alexander Rivas a las 2. Y Alexander Rivas a las 3. Ok, vamos a anotar a Alexander. Un segundo. Mientras voy anotando a Alexander, ¿qué nos dice Franklin Díaz? Ingeniero, buenas tardes. En la Buenas tardes, adquisición Franklin. de ¿verdad, ingeniero? No lo escuché bien. En adquirir recursos. Yo estoy preguntando, estimado Franklin, ¿por qué crees que en este proceso que estamos conociendo, que se llama adquirir recursos, podrían presentarse solicitudes de cambio? Por defectos que se haya presentado al adquirir, en este caso, un recurso. Como un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en la compra de un equipo, no se hayan revisado bien las guías de entrega y ello tenga un defecto, ¿no? Falta un componente o presenta fallas. Tiene que hacerse el cambio de equipo. Ya, pero recuerda una cosa, esta no es la área de adquisiciones. Estamos todavía en gestión de recursos.
Hay un área más adelante que vamos a ver que es adquisiciones, que es donde aplica lo que tú estás diciendo, que yo compro un recurso de un tercero y este me llega y pues tal vez tenga alguna deficiencia a nivel de calidad. Esa es otra área, adquisiciones. Acá estamos hablando de la asignación de recursos humanos, materiales propios de la empresa. Y en este proceso de asignación de recursos físicos o humanos pueden surgir solicitudes de cambio. A qué se refiere esas solicitudes de cambio? Digamos que tú has dimensionado, a ver, Sebastián, te escucho. Sebastián. Puede ser que haya ocurrido algún acontecimiento externo al proyecto. No sé si en el caso de recursos humanos, quizá alguna huelga de trabajadores que haya impedido distribuir los recursos del proyecto en sí, ¿no? O adquirirlos. Ok, ok, miren, gracias Sebastián. Podría ser que tú has dimensionado que para una actividad X tú requieres 3 colaboradores, ¿no? Que tienen algún conocimiento en particular el de manejo de una línea de producción, por decir. Y bueno, estás buscando que te asignen esos 3 colaboradores, pero hay una huelga en el sindicato. El sindicato está en huelga, tal vez, o bueno, o simplemente estas 3 personas están asignadas a otro proyecto. ¿Qué puedes hacer? Yo había estimado en el proceso anterior que requería 3 colaboradores, pero no se me pueden dar 3 por razón de huelga o razón de que no hay 3, solamente hay 2 disponibles. Entonces yo tendré que hacer una modificación de mi estimación y por ende una modificación de mi tiempo, porque solamente me van a asignar 2 y obviamente si yo había dicho que con 3 me iba a demorar 2 semanas, tal vez con 2 me demore 3 semanas. Eso es una solicitud de cambio. O puede ser que, vayamos a otro ejemplo, que yo había dimensionado que para una actividad X yo requería pues una persona que conozca de procesos, un especialista en procesos, que tenga un nivel senior. Y vemos en la empresa y no hay ninguno que tenga un nivel senior. Hay gente que tiene un nivel junior a nivel de procesos, por su conocimiento y experiencia. Y no hay la posibilidad de contratar de afuera porque tal vez no hay presupuesto para eso. Entonces, mi estimación se hizo con un profesional con una experiencia senior. Tendré que, tal vez, si evalúo y acepto el hecho del cambio del nivel de senior a junior, presentar una solicitud de cambio y pues cambiar también los plazos y los tiempos. Entonces, por eso podrían surgir solicitudes de cambio, por variaciones a la estimación que yo he hecho en el proceso anterior a razón de factores internos o externos. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? ¿Se entiende? Ok, bien. Entonces, vamos a ver pues que este proceso tiene también entradas y herramientas. La asignación previa es lo que yo les decía como herramienta en este caso. Esto que si yo identifico que un recurso es muy importante, desde el acta de constitución puedo reservarlo, ¿no? Ponerlo como un condicionante. No es obligatorio, pero a veces lo haces para, digamos, condicionar a que ese recurso sí o sí te lo asignen a tu proyecto, porque es muy crítico, muy importante. Aquí las habilidades interpersonales y de equipo son importantes. ¿Qué tan bien te comunicas? ¿Qué tan bien negocias? Porque tal vez tengas que negociar con otro gerente de proyecto. ¿Qué pasa si justo el recurso que tú quieres está asignado a otro proyecto? Tal vez puedas negociar con el otro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Negociar para que lo libere en el tiempo que tú lo vas a necesitar. Capacidad de negociación, ¿no? De comunicación. Vas a tener que tomar decisiones, como esta que decíamos de cambiar la cantidad o la calidad de los recursos en función a la necesidad y de la demanda de la actividad. En el mundo de la tecnología de hoy, los entornos virtuales es algo que se va a manejar mucho para el trabajo colaborativo a distancia. Estos 2 años de cuarentena se usó mucho esta herramienta, por ejemplo, ¿no? Dentro de las herramientas o de las entradas, perdón, para la adquisición de recursos, obviamente los cronogramas, porque de ahí vienen las actividades. Aquí, una vez que yo asigne los recursos, en ese cronograma lo voy a documentar. Los recursos, los calendarios de recursos, como ya dijimos, la línea base de costos, el plan de gestión de recursos. Vamos a ir conociendo entonces. Dentro de las entradas, ¿el cronograma del proyecto es una entrada? Sí. ¿Por qué? Porque ahí se muestran todas las actividades a las cuales yo estoy buscando asignarle recursos. Pues, ahí está todo el mapa de actividades. Es el fruto que viene del EDT y de todo lo que yo ya he traído de mi alcance.
El calendario de recursos es una entrada porque necesito saber su disponibilidad, recursos materiales o recursos humanos. Requisitos de recursos. Los requisitos de recursos van a ayudarme a identificar cuáles son lo que yo ya estimé que necesito. Esto viene de la etapa de estimación anterior. Los registros de interesados, porque en el registro de interesados podría haber alguna información de algún recurso que sea parte de los requisitos de los interesados. No en todos los casos hay, pero en algunos interesados podría haber alguna especificación de algún recurso que yo deba tomar en cuenta al momento de adquirir los mencionados recursos, ¿no? Dentro de las herramientas, como ya dijimos, toma de decisiones. Y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en base a algunos criterios. Disponibilidad, eso me va a ayudar el calendario. Costo, ¿no? Puede que esté disponible, pero es muy caro. En el mercado externo está muy disponible, pero es muy caro tal vez el tener un especialista senior en calidad. La experiencia que tenga, la capacidad que tenga, el conocimiento que tenga, las habilidades que tenga, la actitud que pueda tener. Puede tener una persona que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero su actitud es pésima, negativa, confrontacional, conflictiva. Puede darse ese escenario. Y es un aspecto que debes tomar en cuenta al momento de tomar decisiones también, ¿no? Más que nada de los recursos humanos, ¿no? En el tema de actitud, claro está. La asignación previa, lo que ya decíamos, puedes reservar el recurso desde las etapas iniciales, porque es un recurso muy especializado o de mucha experiencia. La negociación con otros gerentes funcionales sobre plazos, personas, con otros equipos de dirección de proyecto para asignación de recursos escasos, compartir un recurso tal vez, ¿no? No siempre es viable, pero es una alternativa en todo caso. La adquisición, cuando la organización ejecutante, ¿qué pasa? ¿Tú dónde vas a buscar primero los recursos? Dentro de tu organización. Porque recuerden, el proyecto está dentro de una organización. Primero, ¿dónde vas a buscar? En el equipo de tu proyecto. Si no está en el equipo de tu proyecto, en la organización misma. Y si no está en la organización y la organización no lo tiene, pues recién vas a buscar de fuentes externas. ¿Qué tan viable es que de fuentes externas lo consigas? Va a depender del presupuesto, ¿no? Y si es que voy a fuentes externas, ya voy al área de adquisiciones, ¿no? Ahí contrataciones y todo lo que venga, ¿no? Equipos virtuales son grupos de personas con un objetivo común que cumplen con sus roles gracias a una planificación de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Es que hoy no necesitas que todo el recurso humano esté en presencia, ¿no? Inclusive podrías tener un especialista conectado por un entorno virtual. Hay actividades que lo permiten, ¿ah? No todas, tal vez. Hay actividades que sí requieran presencialidad. Pero vas a encontrar, y hoy está demostrado, que en muchos casos puede haber trabajo remoto. ¿Qué pasa si tu mercado local no tiene un especialista en procesos o calidad? Tal vez puedas contratar uno de afuera, ¿no? Y no va a estar físicamente acá en tu empresa, contigo a tu lado, pero por medios virtuales podrá interactuar con tu equipo. Habría que analizar si la actividad lo permite. No todas las actividades lo permiten, claro está. Pero si sí lo permitiera, es una alternativa más. ¿Ok? Las salidas, la asignación del personal, es decir, cuando ya tú consigues el personal, o sea, logras que se asigne a tu proyecto y luego digamos, documentas en el calendario para que otros, cuando hagan lo mismo que tu otro proyecto, busque recursos, sepa que ese recurso está asignado para ti. Tal vez no está asignado en este mes, tal vez va a estar asignado recién en 5 meses, porque lo vas a necesitar en 5 meses, pero ya debe saberse que en 5 meses está asignado a tu proyecto. ¿Ok? Y para eso sirve el calendario. Muchas veces no existe pues en tu empresa calendario. Hay una visión nula de eso. Y eso puede ser un riesgo, ¿no? Bueno, una vez que has adquirido ya el equipo, hay que desarrollarlo. Cada uno puede ser muy competente, muy capaz desde el punto de vista individual, pero ahora tienes que hacer que trabajen como equipo. Hacer que esa sinergia entre ellos explote de manera positiva y funcionen como equipo. Esa es una misión del gerente de proyecto. Debe buscar que esa evolución se logre de la manera más rápida posible. Porque en la medida que ellos trabajen como equipo, vas a lograr mejorar las competencias de cada una de ellos. Vas a lograr un beneficio para tu proyecto, no con trabajos individuales, sino con un trabajo colaborativo, ¿no? De todos los miembros de tu equipo de trabajo. La interacción entre ellos va a ser muy importante, ¿no? Por ende, tú como director de proyecto debes tener las habilidades justamente para conformar el equipo, mantener el equipo, motivarlo, liderarlo, inspirar al equipo. Tienes que tener buen ojo, como dirían algunos, ¿no? Para saber elegir a las personas. Y luego,
buscar cohesionar a ese equipo y que pues evolucione. Tú eres una pieza clave en ese objetivo, ¿no? Debes crear que el ambiente laboral sea el más adecuado para que evolucione el equipo. Es lo que pasaba tal vez en la historieta inicial, ¿no? Mucha gente de proyectos no le dan importancia al recurso humano, no les importa el ambiente en el que se desarrolla, no les importa que la interacción entre ellos sea óptima. Asume que eso se va a dar, ¿no? Asume que se va a dar. Yo los contrato, los pongo en un sitio y se va a dar, por naturaleza. Pues no siempre, ¿no? Es poco probable que se dé, más aún con la presión del tiempo en el proyecto. Entonces, está demostrado por mejores prácticas que en la medida que tú sí te involucres con esa formación del equipo, con esa sinergia positiva entre ellos, logras un gran beneficio para tu proyecto, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta un proceso como este. Tiene entradas, salidas y herramientas. Puede que surjan solicitudes de cambio, sí, porque en esa etapa de transición de ir formando el equipo, puede que tengas que hacer cambios o modificaciones. A veces es necesario, inclusive de personas, tal vez, ¿no? Si alguien no se acopla al equipo, lamentablemente, por algún factor externo o interno, en algún punto, no digo desde el inicio, pero en algún punto vas a tener que tal vez hacer reemplazos. Vas a ir evaluando el desempeño para ir viendo cómo evolucionamos en esta transición, vas a ir monitoreando de todas formas cómo el equipo va evolucionando en esa formación que estoy diciendo. Tu capacidad de comunicación, tu capacidad de empatía, de negociación con los mismos miembros de tu equipo, ¿no? De manejo de conflictos va a ser muy importante. Dar charlas, capacitaciones. Hoy usan mucho esas técnicas de coaching, ¿no? Para integrar al equipo. Es una herramienta que podrías usar. Reuniones, pero no reuniones orientadas al proyecto, sino tal vez tener reuniones orientadas a este equipo, a que este equipo se conozca, que interactúe, que se integre de forma óptima. Usar la tecnología. Hoy nos apoya bastante el tema tecnológico. De ser posible, la coubicación, es decir, que todos estén en un solo ambiente, es muy positivo. Lo llaman coubicación o sala de guerra también. Es decir, la premisa es, si tú logras que todo tu equipo esté en un lugar físico, interactuando las 8 más menos horas de trabajo que puedan tener, la sinergia presencial ayuda mucho para la cohesión de este equipo. Claro, no siempre es posible. A veces hay que tener algunos en entorno virtual, por el ejemplo que decíamos, ¿no? Un especialista que tal vez no vive en el país o esté en otro departamento, pero es importante para mi proyecto, lo puedo tener en entorno virtual. ¿Afecta un poco esta presencialidad, esta integración? Sí, pero es una balanza, ¿no? Tal vez en algunos casos tenga que hacer excepciones. Manejar reconocimientos y recompensas para motivar que esta integración se acelere y hacer evaluaciones periódicas son algunas de las herramientas que podemos conocer en cuanto a este proceso, ¿no? Pero vamos a ver que hay bueno, las herramientas que decía, habilidades interpersonales, capacitación, reuniones, ya lo mencioné, la tecnología, portales compartidos, hoy hay muchas herramientas para este tipo digamos, interacción del equipo más allá de la presencialidad. Videoconferencias, conferencias de audio. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, es un trabajo usando tecnología, videoconferencias, ¿no? Lo ideal sería que sea presencial, ciertamente, pero ante las coyunturas que han existido, la tecnología permite tener alternativas, ¿no? Este es el ciclo por el cual normalmente pasa un equipo. Cuando empieza la primera etapa, o el primer estado por el que pasa es el estado de formación, ¿no? Es cuando reúnes al equipo y se le informa acerca del proyecto, roles y responsabilidades. La etapa inicial, nos acabamos de juntar, una reunión clásica, muchos se conocen tal vez por primera vez, aunque algunos tal vez ya habrían participado en proyectos pasados, pero algunos tantos es primera vez que interactúan y están conociendo realmente de primera mano cuál es su rol y responsabilidad. Luego de esta etapa de formación se pasa por una etapa de turbulencia. El equipo comienza a abordar el trabajo, es decir, empiezan a asumir sus roles y responsabilidades, ¿no? Y a tomar decisiones. En este caso, es una etapa un poco turbulenta, poca claridad, dificultad en la interacción inicial, en algunos casos más que en otros, pero existe ese escenario turbulento. Sobre eso pasamos a una etapa de normalización. Ya empiezan poco a poco los diversos integrantes del equipo a trabajar conjuntamente, a ajustar sus hábitos, sus comportamientos, sus actitudes, ¿no? Pasamos una etapa de normalización. ¿Qué pasa si de los integrantes de mi equipo, 2 o 3 ya han trabajado en proyectos pasados?
Entre ellos 3, de repente pasan rápidamente a una etapa de normalización. Pero de esos 3, hay otros 7 que primera vez que trabajan entre ellos, no se conocían, se acaban de conocer, ellos van a demorar más. Van a pasar por esa etapa de incertidumbre, recelo, ¿no? De falta de confianza, y luego llegarán a una normalización. Tú como gerente de proyecto debes ir dándote cuenta de eso y empujando el paso de estas diversas etapas, ¿no? Una vez que ya pasamos la de normalización, podemos ir a una de desempeño, que es decir, el pico más alto de tu equipo. Cuando tu equipo ya alcanza la etapa donde ya, pues, ya hay una integración significativa, relevante, trabajan ya como un equipo, no como individualidades, ¿no? Y por ende logran su máximo desarrollo potencial. Son muy eficientes en lo que desarrollan como unidad, como equipo integrado. Es el alto desempeño. Y finalmente, luego de que llegamos a esa cúspide, como todo grupo debe ser disuelto, porque el proyecto también se termina, ¿no? El equipo completa el trabajo y se desliga del proyecto, disolución, y irán pues a sus áreas funcionales o a nuevos proyectos. Entonces, este ciclo de vida del equipo, por lo general siempre se transita. No a la par, como les decía, algunos pueden ir rápidamente a normalización, otros demorar más en turbulencia, pero tú como gerente de proyecto, ¿qué debes buscar? Acompañar este proceso y buscar acelerarlo dentro de lo posible en pro de llegar a un pico, ¿no? Cuanto más rápido llegues a desempeño, va a ser mucho mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente las actividades van a tener el mayor porcentaje de desarrollo eficiente y eficaz. No digo que apresuremos, porque es algo que tiene que irse dando. Pero en la medida que tú elijas bien también, lo que decíamos hace unos minutos, saber elegir bien a las personas, utilizar esas habilidades blandas de empatía, comunicación, negociación, motivación, recompensas, puedes lograr pues que esta evolución se dé de manera rápida, eficiente, pero también eficaz, ¿ok? Y es un rol que tú como director de proyecto debes asumir y demuestra pues la importancia que le das al equipo humano. Volviendo a la caricatura de la primera página, el gerente de esa caricatura obviamente no le interesa este ciclo de vida, no lo toma en cuenta, para nada, cosa que es parte de su gran error, porque muchos de esos equipos se quedan en turbulencia, pues. Es raro, pero puede suceder, ¿no? Que algún equipo se conocía mucho de anteproyectos antiguos y entre ellos rápidamente pasen a normalización y desempeño, pero es poco común, ¿no? Es mucha suerte en todo caso y no podemos arriesgarnos a tener suerte o no. Entonces, por eso es que siempre es muy conveniente que tomemos en cuenta la importancia del ser humano como parte de tu equipo, la importancia de los colaboradores como pieza clave del desarrollo de tu equipo y acompañemos procesos como este que acabamos de mencionar. Obviamente, para pasar por todas esas etapas, tú estás evaluando su desempeño, ¿no? Tomando decisiones, tomando acciones. Tal vez si hay alguna persona o grupo de personas que no están pasando de la turbulencia a normalización o están haciendo difícil que el grupo pase a una etapa de normalización porque son conflictivas o tal vez de una actitud muy poco positiva, tal vez tenga que cambiarlo, ¿no? De reemplazar a esa persona y hacer una solicitud de cambio. Claro, no debe ser tu primera medida si ves a una persona un poco conflictiva, retirarlo y cambiar. Uno dice que elegiste mal, no tomaste en cuenta el criterio de la actitud o no te diste cuenta. Pero bueno, ya está asignado. Podrías tratar pues de conversar con él, darle unas reuniones de inducción, tratar de involucrarlo con el equipo. Pero si no se dan esas medidas, no surgen efecto positivo, en algún punto tal vez tengas que solicitar cambios, ¿no? Entonces, pero para hacer eso tienes que monitorear pues, el desempeño del equipo en este caso. ¿Ok? Esto es en cuanto al equipo. El proceso anterior se aboca al equipo propiamente dicho, a que se constituya no como entes individuales, profesionales independientes, sino como grupo humano en conjunto que enfrentan las diversas actividades. Este nuevo proceso que estamos viendo, que es dirigir el equipo, ya se aboca a la ejecución de las actividades propiamente dicho. Es decir, todo ese recurso material o humano dirigido a la ejecución de las actividades para la cual fueron justamente asignados. Aquí, el proceso que consiste en qué cosa? En dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Aquí ya no me aboco al equipo mismo, como en el caso anterior, sino a la ejecución de este equipo sobre las actividades que forman parte de mi alcance. ¿Ok?
Obviamente debemos estar atentos como director del proyecto, observar el comportamiento del equipo. Si hay conflictos al momento de ejecutar las actividades, buscar resolverlos, ¿no? Siempre va a haber conflictos. Conflictos no necesariamente son peleas, pero pueden ser diferentes opiniones, puntos de opinión con respecto a una actividad o a algún criterio asociado a una actividad o a un procedimiento. Ok. Y si no hay posibilidad de que se llegue a un acuerdo, pues tú tienes que ser parte de la solución, ¿no? Proponer alternativas de solución. Estar monitoreando el tema de la capacidad del equipo, ¿no? Aplicar tu estilo de liderazgo para solución de esos enfrentamientos o conflictos o definición de situaciones que no se llegan a buen puerto porque no hay una conciliación o un punto medio entre ellos. Tienes que tomar acción para no generar un cuello de botella en cuanto a tu proyecto. ¿Pueden surgir solicitudes de cambio al dirigir? Sí, sí pueden. Aquí pueden surgir muchas solicitudes de cambio. Eh, lo que sí es semejante al proceso anterior, que el gerente de proyecto aquí, y en casi todos estos procesos de esta área, tiene que hacer gala de lo que son sus habilidades interpersonales. Hemos dado cuenta que la negociación, el liderazgo, la empatía, la capacidad de comunicación, el manejo de conflictos está presente en casi todos estos procesos. ¿Por qué? Porque casi en todos estos procesos, la pieza clave es el recurso humano. Y ya hemos dicho que el recurso humano es tal vez el recurso más difícil de gestionar porque cada uno de nosotros es distinto. Personalidad, estado de ánimo, conocimiento, habilidades, perspectivas, visión. Es distinto cada uno y tú tienes que gestionar distintas realidades. Imagínate cuando un grupo es pequeño, 3, 4, 5, ya es difícil. Pero cuando el grupo crece exponencialmente, 10, 100, 1000, se hace un poquito más complicada, ¿no? Esa gestión. Estas habilidades interpersonales deben estar presentes en todos estos escenarios que estamos viendo, ¿no? Obviamente vamos a conocer un poquito más este proceso. Como nosotros dentro de estas herramientas tenemos el manejo de conflictos, hay una serie de estrategias para enfrentar estos conflictos. Acá vemos algunas de ellas. En algún caso, no hay ninguna, al igual que el liderazgo que vimos hace unos minutos, no es que haya alguna mejor o peor estrategia. Todas son válidas. Depende del escenario que estés enfrentando y que sepas elegir cuál aplicar. En la medida que tú identifiques bien el escenario de conflicto que estás revisando, el contexto del conflicto y elijas bien cuál estrategia aplicas, tienes la clave del éxito. Si aplicas una mala estrategia, ahí vienen los problemas. En algunos casos, lo mejor puede ser retirarse o eludir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ante una situación de conflicto, real o potencial, posponer el incidente, porque tal vez en este momento no es el momento más adecuado de enfrentarlo. No digo que no se enfrente, pero no ahora, sino más adelante, porque tal vez no están dados en este momento los factores necesarios para solucionarlo, ya sea porque tal vez no haya información suficiente o porque no estén presentes todos los involucrados o estemos en otro proceso crítico en ejecución en paralelo y podemos postergar esta solución del conflicto. Me retiro o eludo, pero no totalmente, sino para posteriormente solucionarlo. Otra estrategia es suavizar o adaptarse. Es decir, entre los puntos en conflicto, porque para que haya un conflicto mínimo hay dos partes enfrentadas, busco puntos de acuerdo, ¿no? En lugar de las diferencias. Es decir, participo de esa situación conflictiva, alentando o tratando de hacer énfasis en los puntos de acuerdo y no en las diferencias. ¿Para qué? Para que las posturas cedan un poco, ¿no? Y buscar un punto medio. Consensuar o conciliar es otra estrategia. Buscar soluciones que le aportan un porcentaje a uno y un porcentaje a otro. Es decir, distribuir. No todos van a tener todo lo que quieren, ¿no? Sino un porcentaje a uno y un porcentaje a otro. Otra estrategia podría ser forzar, ¿no? Forzar o dirigir. Impones tú tu punto de vista. No buscas el consenso, ya, mire, vamos a ver las partes consensuales de todos. O buscar que tú logres un porcentaje y tú otro porcentaje, o cuáles son los puntos de acuerdo. No, no. Yo decido y defino cómo se va a proceder y ustedes tienen que tomar acción. A veces es necesario, ¿no? Forzar y dirigir. Colaborar y resolver, incorporar múltiples puntos de vista y visiones de diferentes perspectivas. De repente traigo a otras personas que opinen al respecto, personas con experiencia o conocimiento, para enriquecer la situación problemática y buscar una mejor solución en la cual todos ganemos. Podría ser también. Vuelvo a decir, ¿alguna de esas estrategias es mejor que otra? No es que sean mejor,
Lo bueno, o digamos lo clave aquí, es que sepas tú como gestor de proyecto cuál estrategia conviene de acuerdo al escenario conflictivo que estés enfrentando. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo logras? Por lo general con experiencia. Con experiencia. Convivencia de casos que te va a generar experiencia y te va a pues, permitir tomar mejores decisiones. Algunos ejemplos en este sentido. Por ejemplo, hazlo a mi manera. Es forzar, ¿no? Ahí estás dando tú una orden y definiendo, imponiendo tu punto de vista. Debemos calmarnos y hacer el trabajo. Estás buscando suavizar, ¿no? Buscar, digamos, consensuar algunos puntos de vista. Veamos lo que piensan todos los demás personas e intentemos llegar a un acuerdo. Involucras a terceros con cierto conocimiento y experiencia para ampliar el abanico de posibilidades, la visión del problema y buscar, pues, solucionarlo. Trataremos este asunto la próxima semana, eludir, ¿no? Ok, lo estoy pateando para más adelante, porque tal vez no es el momento de enfrentarlo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí pueden haber solicitudes de cambio, ¿no? Los cambios de personal, que ya también habíamos mencionado en el proceso anterior, ya sea porque la persona tal vez se va, o podría presentarse también que alguna de las personas renuncie, ¿no? Porque tiene otro trabajo, por un aspecto personal, o tengas tú que bien decidir cambiarlo, ¿no? Por algún aspecto que no está cumpliendo los objetivos planteados. Entonces puedes tú tener la necesidad pues de presentar solicitudes de cambio que pueden impactar en cronogramas y presupuestos, ¿no? Que ya sabemos que cuando hay una solicitud de cambio tiene que pasar por todo el proceso de realizar el control integrado de cambios, si se aprueba o no se aprueba y dimensionar los impactos a nivel de costo, tiempo y todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Pero se puede dar, es necesario. ¿Qué pasa si alguien te renuncia al trabajo, no? No te va a quedar otra, ¿no? Tienes que pues obviamente eh, tomar acción, reemplazarlo y eso puede hacer generar demoras y tal vez costos distintos, ¿no? Eh, es muy probable que se presenten, ¿no? Entonces, para eso existen las solicitudes de cambio y estas pueden ser una salida. Con eso acabamos los tres procesos de ejecución. Ahora, recuerden que había un proceso adicional en el área de seguimiento y control o monitoreo. Este es el de controlar los recursos, ¿ok? Este proceso, como los que están en esta área, en esta etapa del ciclo de vida del proyecto de seguimiento y control, busca asegurar que los recursos físicos, o sea, los materiales asignados, adjudicados al proyecto, estén disponibles tal como se planificó, así como monitorear la utilización de recursos planificados frente a la real y tomar decisiones correctivas. ¿Ok? Además, el beneficio clave de este proceso es asegurar que los recursos asignados estén disponibles para el proyecto en el momento adecuado, en el lugar adecuado y sean liberados cuando ya no se necesitan. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Ok, recordemos que esta área de gestión de recursos no solo se aboca a recurso humano, sino también a recurso material, materia prima, maquinarias, documentos, entre otros. Entonces, hay que monitorear también esos recursos físicos, ¿no? Que se han sido adjudicados, porque yo ya me los asigné en el proceso previo, recuerdan. Entonces, debo velar porque estén disponibles. ¿Qué pasa si yo había preasignado o bueno, calendaricé que una línea de producción debe estar disponible para mí a inicios de mayo, que ya viene? Entonces yo debo ver que ese recurso esté realmente libre a niveles de mayo, ¿no? De repente estuvo asignado en abril a otro proyecto y se libera el 30 de abril. Ok, pues tiene que liberarse el 30 de abril para que yo el 1 o 2 de mayo ya lo pueda utilizar. Hay que asegurarnos de que el recurso esté disponible porque si no lo está, puede retrasar nuestro proyecto porque no está en el momento adecuado. O de repente es una maquinaria que pues está en provincia, ¿no? Y hay que traerla. Debo estar monitoreando que ese recurso pues esté siendo transportado fechas previas a la fecha en la cual ya se me había asignado a mí. Ahí hay coordinaciones que hacer y monitoreos que realizar. Ver que si estaba asignado a otro proyecto, ya sea en Lima o en otra ciudad, sea liberado en el momento oportuno. ¿Qué pasa si una maquinaria tiene que ser, luego de ser liberada, tiene que pasar por un proceso de mantenimiento de 5 días para que recién pueda ser utilizada por otro proyecto? Yo tengo que supervisar que el anterior proyecto lo libere 5 días antes, ¿no? Porque si no, simplemente me va a retrasar a mí 5 días si es que lo libera el último día disponible y tengo yo que soportar los 5 días de mantenimiento. Situaciones de ese tipo se pueden presentar. Si es materia prima que hay en el almacén en un stock, ¿qué pasa si no hay cuando yo supuestamente había preasignado de que debería tener, no sé, cemento, fierro, piedra, ladrillos u otro tipo de material y no hay en el almacén? Me doy con la sorpresa el primer día, que supuestamente yo esperaba que ya estaría.
No, debo hacer un seguimiento y un monitoreo. De eso se encarga este proceso. ¿Ok? Y bueno, y si en ese monitoreo encuentro situaciones que no están dentro de lo planificado, podré presentar solicitudes de cambio. ¿Para qué? Para revertir esas situaciones, ¿no? Este monitoreo me va a ayudar mucho a eso, ¿no? Eh, Vamos a tener que resolver problemas si es que se presentaran en alguna circunstancia, claro que sí. Vamos a conocer, hoy me pasé uno. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos, dentro de las herramientas que se pueden usar, vamos a utilizar una que llaman análisis de datos. En base a la monitoreo que yo haga, voy a obtener que ubicar análisis de alternativas. ¿Qué pasa si pues sucede que si yo tenía preasignado una maquinaria X, pero lamentablemente en el proyecto anterior se quemó, se malogró, se dañó la maquinaria? Y para reemplazarlo, una pieza del extranjero tiene que llegar y eso va a demandar un mes. Me impacta. Claro que sí, es un imponderable, nadie quería que se malograra, pero se malogró, pues, ¿no? Y arruina toda mi planificación. Debo tener alternativas. Tal vez alquilar esa máquina, si es que en la empresa no hay ninguna disponible ya, tendría que alquilarla, ¿no? Y buscar alternativas. Voy a hacer análisis de alternativas, evaluar costos-beneficios, ¿no? Entonces, situaciones de ese tipo se pueden presentar y en ese escenario, una herramienta de este tipo se puede utilizar, pero para eso es importante que tú estés monitoreando, pues, porque si no monitoreas no te vas a enterar de una circunstancia problemática que pueda haber. Y por ende no vas a tomar ninguna acción y te va a golpear directamente cuando ya tú supuestamente pensabas tener el recurso y empezar a utilizarlo para una actividad. Y si para peores situaciones, esa actividad es de la ruta crítica, peor aún, ¿no? Porque si no fuera de la ruta crítica, la actividad en la cual ese recurso que ha sido quemado o dañado está asociado, todavía tendrás un colchón de tiempo, ¿no? Por la holgura que manejan las actividades que no forman parte de la ruta crítica. Pero ¿qué pasa si no? Entonces ahí sí puede haber más problemas, ¿no? Entonces siempre monitorear revisiones de desempeño, también estar monitoreando cómo se va ejecutando las actividades en el marco de costo y cronograma que se habían planificados, ¿no? Para ver si hay incidentes que se están presentando, se pueden presentar, que pueden influir en la utilización de recursos, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy monitoreando las actividades de acuerdo al cronograma, por ejemplo, en mi project, ¿no? En Microsoft Project, y voy viendo que las actividades están empezando a retrasarse? Es decir, yo había planificado que la maquinaria iba a ser necesaria para la actividad que empieza el 1 de mayo, el 2 de mayo. Pero la actividad predecesora a esta que requiere la maquinaria que empieza el 2 de mayo está retrasada. No va a acabar el 30 de abril. Va a acabar a mitad de semana todavía. Y son secuenciales. Ok, eso también puede impactar. No porque la materia prima o la maquinaria se haya dañado o el otro proyecto no la libere, sino porque yo mismo me he retrasado. Por algún factor válido o no válido, no lo sabemos. Pero el hecho es que me está impactando y ese recurso va a estar disponible, pero no lo voy a poder utilizar porque la actividad está retrasada. También ese tipo de situaciones puede afectarme. Entonces es mejor que yo identifique esos escenarios antes de y no me sorprenda cuando ya el primer día que supuestamente inicie esa actividad ha llegado. ¿Ok? Otras herramientas para la resolución de problemas que el PMBOK nos plantea es una secuencia sugerida, claro está siempre, solo sugerida es identifica el problema como primer paso, especifica cuál es el problema, define el problema, dividirlo en problemas más pequeños y manejables, ¿no? Para una mejor visibilidad. Recolecta información en base a esa mejor visibilidad que has obtenido. Analiza, determina la causa del problema, cuál es la causa de esos problemas. Y busca, pues, elegir una solución adecuada entre las varias disponibles. Una vez identificada la causa, podrás tener posibilidad de identificar diversas alternativas, ¿no? Para elegir por costo-beneficio, por eficiencia o eficacia, elegir la más adecuada y luego determinar si el problema ha sido solucionado, la secuencia para enfrentar todos estos escenarios, problemas que se pueden presentar. ¿Ok? Este es el proceso de control, más orientado al tema de materiales, ¿se han dado cuenta? El anterior se orientaba más al recurso humano. Estos son los 6 procesos. La gestión de recursos humanos es fundamental, ya hemos dicho, y hemos explicado por qué. Porque el colaborador es el alma de tu proyecto. El ser humano, los diversos compañeros de trabajo son el alma de tu proyecto. La creación del equipo es importante, el pasar por todas las etapas que hemos mencionado, de formación, turbulencia, normalización, de alto desempeño y disolución final,
es un ciclo de vida que hay que acompañar, ¿no? Por lo que en la medida que logremos llegar de forma eficiente y eficaz a alto desempeño, pues se beneficia el proyecto, ¿no? La figura más importante la representa el director de proyecto, ya que su estilo de dirección y la forma de resolver conflictos influye de manera decisiva en la marcha del proyecto. Claro, tal vez esta área de conocimiento es en la que más se hace referencia al director de proyecto, porque es justamente, como dice aquí, el estilo que él impregne en su proyecto va a ser determinante para los resultados, porque va a tener, como han visto, muchas situaciones en las cuales sus habilidades interpersonales van a ser la herramienta más importante para enfrentar los conflictos, para negociar los recursos, para formar el equipo. El recurso humano es importantísimo y con él va a tener que lidiar y gestionar todos los días. El recurso material va a tener que gestionar también con recurso humano para disponer de esos recursos materiales. Entonces, el rol de él se hace bastante relevante. En todas las áreas es bastante relevante, pero acá tal vez es más visible, ¿no? Entender las jerarquías de la organización en este caso, comprender la jerarquía dentro de la organización, quién asigna recursos, así como los factores ambientales y activos de los procesos que se pueden actualizar durante la gestión de recursos humanos. Claro, tú puedes gobernar tu proyecto, ¿no? Pero nunca debes perder de vista que tu proyecto forma parte de una organización más grande, inclusive de una industria, y que esos aspectos de la organización o de la industria misma van a golpear a tu proyecto, positivo o negativamente, ¿no? Factores ambientales, por eso se menciona, o activos de la organización, toma en cuenta esos, los riesgos, por ejemplo, que mencionábamos cuando hablábamos de la asignación. Si tú vives en una cápsula pensando que tu proyecto es una isla y que nada lo afecta del mundo externo, pues estás poniéndolo en alto riesgo, porque sí lo puede afectar. ¿Qué pasa si hay una escasez, por ejemplo, de insumos, ¿no? Por temas de importación, obviamente tu proyecto se va a ver impactado, ¿no? Y a nivel de materiales en este caso. Y si tú no supiste o que ese riesgo existía y que tenía una probabilidad de ocurrencia alta, tal vez, ni lo tomaste en cuenta. ¿Y cuándo te enteraste? Cuando lo necesitaste, pues cuando ya estabas ejecutando la actividad y necesitabas ese recurso y no había forma de obtenerlo. Y esta actividad justo era la ruta crítica. Peor todavía el problema, ¿no? El problema se hace más álgido. Entonces, ese tipo de escenarios hay que tenerlos bien en cuenta. Nuestro proyecto no es una isla. Nuestro proyecto vive dentro de una organización y dentro de una industria y un país, finalmente, ¿no? Los 6 procesos mencionados, vinculados, interactúan entre sí, como en los casos anteriores, y también interactúan con los otros, ¿no? Porque si bien acá en este mapa mental no figura, nosotros ya hemos comentado un poco en la charla de hoy, riesgos tiene impacto, ¿no? Yo debo saber los riesgos. ¿De dónde viene esa identificación de riesgos? Del área de gestión de riesgos, ¿no? ¿De dónde vienen las actividades? De cronograma, pues. Y yo sin actividades, ¿cómo dimensiono recursos? ¿No? Entonces, eso viene de otra área de conocimiento. Y si finalmente decido adquirir recursos externos porque no encuentro dentro de mi organización y decido contratar o contratar personal o comprar materia prima, maquinarias, ¿con qué va a interactuar? Con adquisiciones, pues. Entonces, si bien acá este mapa mental busca graficar la relación de estos 6 procesos que hemos conocido, sabemos que en el mundo exterior a recursos hay otras áreas de conocimiento que también tienen vinculación como entradas o salidas, ¿no? Ya hemos mencionado adquisiciones, que sí figura ahí en el punto 3, mira, pero también están los temas de alcance, presupuesto, calidad, riesgos, entre otros, ¿ok? Bien, con eso acabamos gestión de recursos. No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor. ¿Duda o consulta sobre gestión de recursos? Ok, vamos a pasar lista. Un segundo. Sí, Alexander, te escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Alexander, fuerte y claro. No, mi duda más que nada, o sea, sobre las acciones correctivas que usted nos podría recomendar ante estos casos, ¿no? Por ejemplo, de que, o sea, prever una escasez de recursos es muy difícil desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos tener una solución a eso? Esa sería mi pregunta. O una recomendación que nos pueda hacer usted.
Ok, gracias Alexander por la pregunta. A ver, hay casos en los cuales tú puedes proyectar cierta escasez de recursos, por ejemplo, pero para eso tienes que hacer, tienes que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Y cuando tú haces un análisis de riesgos, y si eres una empresa que ya tiene pues cierta presencia en el mercado y cierto tiempo en el mercado, tú puedes proyectar tal vez con cierto grado de precisión, no con absoluta, claro está, pero con cierto grado de precisión. ¿Qué tan probable es que haya una escasez, por ejemplo, de cemento en 2 meses? ¿O a partir de cuándo? En 2 meses va a haber escasez de cemento. ¿Por qué? Por un tema de materia prima, tal vez de importación de materia prima para la elaboración del cemento, ¿ok? O tal vez va a haber una posible huelga. ¿Por qué? Porque ya sabes que los sindicatos están peleando con respecto a unas demandas que puedan tener. Entonces se proyecta que en los próximos semestres, tal vez no vamos a tener la precisión del mes, día, pero en un rango de tiempo es posible la probabilidad de ocurrencia de una huelga que afectaría por el recurso humano, pues es de un 70%. Para eso puedes hacer simulaciones. Hay herramientas como @RIS para hacer simulaciones en base a datos que tú ingreses. Pero también es muy cierto lo que dices tú, es bien difícil tener precisión en la estimación de carencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a estimar pues que iba a haber una pandemia que iba a impedir que mucha materia que la importación de muchos productos por el bloqueo de entrada al país o salida al país por varios meses que se dio impidiera que los productos llegaran? En algunos casos, los que no se producen aquí en nuestro país. Pues nadie podía prever, pues, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Hay casos como esos en los cuales, ¿qué habrán hecho esas empresas en esos escenarios de pandemia, marzo 2020 aprox? Pues verse golpeados, inevitablemente golpeados, no había forma, ¿no? No había forma y obviamente han tenido pérdidas significativas seguramente. Pero en todo caso, tratando de decirte que si bien no siempre va a poder ser controlable la disponibilidad de recursos materiales, la estrategia que podríamos nosotros utilizar para tratar de mitigar ese impacto de escasez de recursos es el análisis de riesgos en base a simulaciones. Es decir, eh, ah, en base a simulaciones de data estadística o de data recopilada del mercado, yo podría estimar, usando una herramienta como @RIS, estimar la probabilidad de ocurrencia de una escasez de alguna materia prima por algunas variables que yo identifique del mercado. En base a eso, tener una probabilidad, no una certeza, no la vas a tener, ¿no? Otro también a veces es el juicio de expertos, ¿no? Porque a veces una empresa está tanto tiempo en el mercado que conoce pues a sus proveedores, conoce a su mercado y en base a vivencias previas puede proyectar o incrementar como con una variable adicional esa simulación y poder tener algún grado mayor de precisión. Nunca certeza, la verdad que nunca certeza. Algunos lo que hacen es estoquearse, pero igual, si tú te estoqueas de una materia prima, eso también va a generarte costos, ¿no? El costo de mantener todos esos productos en almacén. O sea, al final muchas veces la estrategia es una mixtura, ¿no? Tener cierto grado de visualización a través de una estimación de riesgos usando data estadística y simuladores y tener algún porcentaje pues en almacén de cierto grado de materia prima, por lo menos para algunas actividades críticas. No sé si con eso ayudo a aclarar un poco tu consulta, Alexander. Sí, ingeniero, muchas gracias. Más que nada, como usted lo dice, mi preocupación era cómo, o sea, yo ahora con lo que me dijo ya sé que se puede utilizar herramientas como la estadística, ¿no? Y ya software que viene ya prácticamente para implementar nada más. Pero igual siempre hay que ser cauteloso con los datos que vayamos a arrojar, ¿no? Porque podemos ocasionar una sobrecompra, un Así es. sobrestock. Eso. Así es, Alexander, ¿no? Y a pesar del software de simulación, nunca te va a dar una precisión absoluta, ¿no? Es referencial, ¿ok? Pero es la estrategia que se pueda tener por ahora, ¿no? Ok, Muchas gracias, ingeniero, por aclarar mi pregunta. de nada, a ti por la pregunta, Alexander. ¿Alguna otra consulta? Ok, vamos a pasar lista, ¿sí? A ver, atentos, por favor. Alarcón, Ambrosio, Presente, Andía. señor Ambrosio. Ok, Pablo, gracias. Andía, Ingeniero, buenas noches, Alarcón.
Disculpa, está lenta mi laptop, por eso es que me demoré. Ok, Leslie, gracias. Andía. Andía, perdón. Ok, Darín. Armengol. Presente, ingeniero. José, buenas noches. Avilés. Ayala. Presente, profesor, buenas noches. David, buenas noches. Casa. Castañeda. Presente, ingeniera Castañeda. Ok, Ana, gracias. Chávez Arroyo. Joa. Presente, ingeniero, buenas noches. Joel, buenas noches. Collado. Ingeniero, buenas noches. Fabiola, buenas noches. Colque. Córdoba. ¿Quién fue? Colque. Ok, Lorenzo. Córdoba. De la Cruz. Del Arroyo. Díaz. Presente, ingeniero del Arroyo. Ok, Ani. Díaz. Ok, Franklin, gracias. Dioses. Falla. Flores. Ay, ingeniero, buenas noches. Presente, ingeniero, buenas noches. Disculpe. ¿Quién fue? Flores también. Falla. Flores. Ok, Andrea. Ok, Carlos, gracias. Guillén. Cordillo. Gutiérrez. Huanca. Ingeniero, buenas noches, presente. Ok, Dafne, gracias. Huarcaya Emma. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Emma. Huarcaya Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Kevin. Huertas. Iriarte. Jesús. Llerena. Luis. Presente, ingeniero. Ok, Gerson, buenas noches. Luis. Buenas noches, ingeniero presente. Leslie, buenas noches, gracias. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Chantal, buenas noches. Miranda. Presente, ingeniero, buenas noches. Fabián, buenas noches. Nahuincopa. Oxa. Presente, ingeniero, buenas noches, disculpe. Sebastián, buenas noches. Oxa. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas noches. Odar. Ortiz. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, Víctor, buenas noches. Paitán. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ochet. Palacios. Pelayo. Pumasupa. Ramos Ángel. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ramos Julio. Regalado. Rivas. Presente, ingeniero Rivas. Alexander, buenas noches. Rivera. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, David. Romero. Salas, Daniela. Sena. Ok, Daniela. Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, Juan, buenas noches. Senmaché. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tineo. Presente, ingeniero, buenas noches. Diego, buenas noches. Torres. Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Luis. Villacorta.
Yufra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Gilardo. Segarra. Ceballos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Que alguien que no haya pasado lista a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, vamos a grabar. Un segundo. Ok, bueno, hemos terminado la sexta área de conocimientos, nos restan 4, riesgos, adquisiciones, interesados y comunicaciones. La próxima semana tenemos el tercer caso, el jueves, para con ustedes, si no me equivoco es el jueves, por favor. Cada vez deberíamos tener mejores casos, porque ya tienen la experiencia de los 2 previos y bueno, la exigencia va aumentando. Mantengamos la lectura desde ahora, por favor. Antes del parcial yo les dije eso, lean desde ahora, no las 2 semanas previas. Lo mismo les digo para el examen final. ¿Qué va a ingresar en el examen final? Principalmente va a ingresar pues recursos, riesgos, adquisiciones, interesados y comunicaciones, que son las áreas que estamos viendo, post parcial. Que no quiere decir, por ejemplo, que en alguna pregunta del examen final, como parte del enunciado, diga, usted es el gerente de proyecto y está revisando el EDT de su proyecto y pues en base a eso estamos estimando cuáles son las adquisiciones que se va a hacer en el proyecto. Y ustedes me digan, profe, pero usted puso EDT en la pregunta. Sí, como dato. O sea, ustedes deben saber que es un EDT. Como dato va a estar, pero el foco de la pregunta va a estar orientado a adquisiciones, en el ejemplo que doy, por ejemplo, ¿no? Pero entonces esas áreas que he mencionado son las que más debemos potenciar y leer en este caso. Ya vimos una que es recursos, las otras se van a ver en el camino. Asimismo, no suelten o no descuiden el trabajo final. La vez pasada vimos los avances y pudimos darnos cuenta que algunos grupos sí tienen buen avance, otros un avance medio y otros un avance nulo. Algunos que no presentaron, no estuvieron presentes, se asume que no han avanzado nada. Y eso puede ser un gran problema. ¿Ok? A ver. Bueno, ya hoy no voy a avanzar más. Yo me quedo para alguna consulta o duda que puedan tener. La siguiente área, la siguiente clase vamos a ver el martes. Vamos a hacer una clase de Project, de Microsoft Project. ¿Ya? Si es posible, instalen el producto si es que no lo tienen instalado en sus máquinas. Yo voy a usar una presentación seguramente, pero mostrando algunas funcionalidades de Microsoft Project, que tal vez si tienen instalado ustedes el producto podrán ejecutarlo en su máquina. Vamos a empezar de cero. Alguno ya sabe, bueno, tal vez todo lo que les diga ya lo sabrán manejar, pero de acuerdo a lo que he conversado con muchos de sus compañeros, muchos nunca han conocido el Project. Entonces la idea es darles un brochazo básico de su funcionalidad. Vamos a dedicarle una sesión a ello, el martes seguramente. El jueves veremos la siguiente área de conocimiento que nos toca, que sería, a ver, vamos a ver cuál nos toca. Nos toca después de recursos, comunicaciones. O sea, a ver, la siguiente es la clase de Project. El jueves es la exposición del tercer caso y ya el siguiente martes retomaríamos comunicaciones y interesados, riesgos y adquisiciones en esa secuencia, ¿ok? Entonces, nada, pues muchachos, si no hay más consultas, si alguno tiene que retirarse, puede hacerlo. Y si alguien tiene alguna consulta, siéntase libre de hacerlo. Muchas gracias. Profesor, buenas noches. Sí, Gilardo, buenas noches. Profesor, disculpe, yo tenía una duda respecto a la lectura. ¿A qué se refiere? Leí en una parte que se hablaba de las piedras angulares del proyecto.
Entonces ahí como me surgió, lo asimilé, traté de asimilar a los pilares, algo así, parecido. ¿Puedes mostrar por pantalla ese párrafo para poder ayudarte? A ver, un ratito, ingeniero. Logra verlo, ingeniero. Acá justo en esta parte de piedras angulares, claves. A ver. Piedras angulares claves. Es el caso de Ellen Moore, ¿no? El que nos toca. Sí, así es, ingeniero. A ver, dice, también estaba muy impresionado por mi experiencia. Como resultado tuvimos éxito al convencer a la agencia del trabajo de la agencia y una capacidad sólida de desarrollar e implementación del sistema piedras angulares claves de este proyecto. Allá, lo que pasa es que el caso nos habla de dos empresas, ¿no? Una americana y una asiática, que buscan hacer un joint venture para desarrollar un gran proyecto, ¿correcto? Y nos habla mucho del hecho de que, pues, quién va a estar a cargo del proyecto. Cada lado, pues, tenía una preferencia. Por ejemplo, tenía un señor Park, si mal no recuerdo su apellido, por parte de los coreanos, que tenía formación en cuanto al tema de sistemas, pero no tenía experiencia. Y tenían por otro lado a Patrick y a Ellen, que pues tenían bastante experiencia en el desarrollo de proyectos previos que la empresa americana había tenido. Entonces, justamente aquí nos habla que era un proyecto vinculado a tecnología. Era un proyecto en el cual, pues, el punto eje o clave era el manejo de tecnología. Y en este caso, mucho del personal americano tenía experiencia, por eso dice acá, si tú lees en esta parte, como resultado, tuvimos éxito al convencer a la agencia de gobierno que teníamos un entendimiento profundo de la naturaleza y complejidad del trabajo de la agencia y una capacidad sólida en el desarrollo e implementación de sistemas. Es decir, tenían experiencia en el desarrollo de sistemas. Y que el desarrollo de sistemas y el conocimiento de la burocracia del Estado eran piedras angulares en el proyecto. Es decir, como era un proyecto donde la tecnología era clave y el tema de manejo de la agencia era clave, Patrick y Ellen tenían mucha experiencia en ese rubro. Las dos piedras angulares son la parte de tecnología y el conocimiento del trabajo de la agencia. A esas dos se refiere como piedras angulares. ¿Se entiende? Ah, sí, listo. Listo, ingeniero, esa era mi consulta. Dale, Gerardo, no hay de qué. Listo. Gracias. Ok.